este video vamos a platicar de la clasificación de los seres vivos y también vamos a platicar de la nomenclatura para la escritura y la pronunciación de algunas palabras. Cuando uno empieza a estudiar la clasificación de los seres vivos, una de las preguntas que me hago yo en lo particular es ¿por qué clasificar a los seres vivos? Y entre otras cosas he encontrado estas tres características principales. La más importante para mí es la segunda. Yo sé ahorita que las bacterias, las arqueas, las plantas, los animales, los hongos, todos vienen de un organismo común, el último ancestro común. ¿Por qué lo sé? Porque tienen características similares a nivel bioquímico, a nivel genético, a nivel fisiológico, etc. Cuando empezamos a ver los organismos y los podemos agrupar, la clasificación se da de forma natural. Y eso es importante. Hay una palabra que lo define muy bien, homología, homología. Y no hay que confundirla con la palabra similitud. La palabra similitud se refiere al parecido. Yo me puedo parecer a muchas gentes, pero en realidad solamente tengo una relación de homología con mi papá y con mi mamá, porque ellos me donaron su material genético para hacerme. Similitud es que te parezcas a muchas cosas. Homología es que tengas una relación de ascendencia-descendencia. Si tú tienes una relación de ascendencia-descendencia, entonces vas a heredar características. Y este es el punto. Cuando yo hablo y clasifico a los seres, le estoy dando características particulares o le estoy dando características diferenciales y los puedo decir con una sola palabra. Cuando tú piensas en un animal, no te estás imaginando una planta o un hongo, lo estás separando completamente. A lo mejor no tienes todas las palabras científicas, pero ya sabes que tienes características que los puedes diferenciar. Cuando tenemos un organismo que sea más complicado, uno nuevo, por ejemplo, esa clasificación me permite a mí ubicarlo. Esponjas, por ejemplo, son de los organismos que podrían decirnos, ¿y estos a qué se parecen? ¿O estos a quién se acercan? Y ahí es cuando la clasificación nos permite a nosotros ponerlo. Las esponjas son animales. ¿Por qué son animales? Porque coinciden con las características que le dio Whittaker al reino animal. Así de simple. Con eso podemos nosotros agrupar a los seres vivos de acuerdo a sus características. Y esto es importante porque podemos establecer las relaciones reales, verdaderas, naturales, que nos permiten. Los organismos se van a dividir y clasificar en forma natural. En la época antigua, más o menos por la época de San Agustín o de Aristóteles, los seres vivos se clasificaban en tres reinos: animales, plantas y minerales. Sí, en aquella época se pensaba que los minerales tenían vida. ¿Por qué lo suponían? Porque tenían varias características que ellos suponían biológicas, lo que eran el crecimiento, por ejemplo. Hoy sabemos que el crecimiento que tienen los minerales no es exactamente un fenómeno biológico, es un fenómeno físico, se llama cristalización, y eso lo diferencia. Todos los fenómenos que presentan los minerales, crecimiento, desaparición, aparición, etcétera, son exclusivamente físicos, ninguno es biológico, por eso ya no los consideramos seres vivos. La taxonomía actual se la debemos en gran medida a Carl Linneo. Carlos Linneo estableció que para poder agrupar a los organismos, la mejor manera era clasificarlos en características que tuvieran en común. Él establece varios grupos de clasificación. Establece el reino, establece el fila o el filum, dependiendo si hablemos en singular, filum, o en plural, fila, clase, orden, familia, género y especie. Dentro de cada cajón taxonómico hay una característica que los une. Como no todos tienen las mismas características, los va subdividiendo de acuerdo a esas observaciones que hace. Con la actual información que tenemos de genética, podemos incluso hacer todavía divisiones dentro de esas divisiones. Una de las ventajas que tuvo Linneo es que escogió que todos escribieran en latín. Para cuando está Linneo proponiendo esto, el latín ya era una lengua muerta. Era una lengua de uso científico, culto, le dirían en aquel entonces. Por lo tanto, las personas cultas lo podían usar, pero las personas no lo usaban para hablar.
era un lenguaje muerto para el público en general y eso impide que se pueda deformar con el uso del habla común. También establece que la nomenclatura de los organismos será binomial, que tendrá dos nombres, el género y la especie. Define el género porque va con la mayúscula inicial y la especie con minúscula inicial, y además los dos están escritos en forma diferente al resto del texto. Si no tienes la capacidad de escribir en cursiva, entonces lo tienes que poner subrayado. Por ejemplo, en este caso, tengo Escherichia coli, lo tengo en cursivas o lo tengo subrayado, dependiendo si puedo hacer yo las cursivas o si, por ejemplo, me viendo a mano y entonces lo subrayo. Escherichia coli lo grupó dentro del reino bacteria, es decir, los organismos procariotas. Lo puso dentro del filum Proteobacteria, las bacterias más importantes. Dentro de ese grupo lo puso en la clase gamma proteobacterias, la tercera, alfa, beta y gamma. Lo puso dentro del orden de enterobacteriales, que quiere decir que son las bacterias del entero o del estómago. Lo puso dentro de la familia Enterobacteriaceae y lo puso en el género Escherichia y en especie coli. Como el que más estudió a Escherichia coli fue Paul Esker y las aislados lo tomaba del estómago, entonces él estableció que el bacilo del colon o el bacilo del estómago era una especie particular. Y en su honor, nosotros le pusimos a esa especie, al bacilo del colon de Paul Esker, Escherichia coli. Varias reglas de pronunciación. Primero, a veces leemos en español ACEAI, pero se va a pronunciar SEA. Por ejemplo, tú lees Enterobacteriaceae y se pronuncia Enterobacteriaceae. A veces lees en español Cheochi, Escherichia, pero vas a pronunciar Keoki. Escherichia. Una manera para ir acostumbrándose a los nombres y poder pronunciarlos sin tanta complicación es silabiarlos. Es una técnica que puedes utilizar. Por ejemplo, yo puedo decir Escherichia una vez, Escherichia, hasta que lo digo como si fuera una palabra de uso común para nosotros. Eso es importante. La organización de los seres vivos se amplió con los descubrimientos que hizo Anton Mandl con su microscopio. Aquí está lo ocular del microscopio, el lente del microscopio, le da la posibilidad al mundo de ver a los organismos que son muy pequeños, los organismos microscópicos, y eso aumenta los tipos de seres vivos. Con toda la información que se juntó, hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿De qué vamos a hablar con los virus? ¿Son vivos o no vivos? Para empezar, los virus tienen una característica, si han leído el artículo de Trifodón, que tienen todos los seres vivos y que podemos usarlo para meterlos dentro de los seres vivos. Es capaz de replicarse. Como es capaz de replicarse, entonces yo lo podría considerar un ser vivo. Tiene dos puntos en contra para considerarlo un ser vivo. No tiene membrana celular, no es una célula, es solo un ácido nucleico metido dentro de otra célula, que es el que le provee de todo, incluso del metabolismo, que es la segunda característica. Los virus no tienen metabolismo propio, son parásitos a más no poder, y además, cuando no están dentro de una célula, pueden hacer algo que se llama cristalizar, como los minerales. Por eso hay mucho debate sobre si los podríamos considerar seres vivos o no seres vivos. Yo los considero seres vivos porque la característica que yo considero para los seres vivos es que se puedan replicar, que puedan ser capaces de sacar copias de sí mismos. Aquí algunas de las fotos que te muestran a los seres vivos llamados virus. Virus quiere decir veneno, a propósito. Y que los vemos manejando esa estructura. Esta estructura tan bonita es un bacteriófago T4, que lo veríamos en un microscopio electrónico así, y aquí lo veríamos inyectando su ácido nucleico para asegurar la replicación. Aquí hay varios virus, el coronavirus, entre otros, los virus de la gripa. En base a toda la información que juntamos, en aquel entonces, 1930 y tantos, Edouard Chaton, un francés, determina que podemos agrupar a todos los seres vivos en dos grandes grupos. Ojo, los virus no están dentro de esos dos grupos, están aparte, ellos no son dentro de Chaton seres vivos. El grupo que llamaríamos los que tienen núcleo verdadero, eucarionte, esa estructura que podemos ver, que es una membrana nuclear que separa
su información genética del resto de la célula, y los que no tienen esa membrana nuclear, que son los procariotes, los núcleos primeros, los primeros cariotes, núcleos, los primeros núcleos, que tienen su ácido desoxirribonucleico acomodado, libre, pareciera, dentro de toda la célula. Acá lo tenemos agrupados dentro de una membrana, acá lo tenemos libre. Esa es la enorme primera clasificación que siempre usamos, procariotes y eucariotes. Con toda esa información, Whittaker entonces ya pudo hacer la clasificación de los 5 reinos que utilizamos casi en su totalidad ahorita. Casi en su totalidad porque, por ejemplo, el reino monera va a desaparecer. El reino protista está en camino a desaparecer, pero los 3 reinos de arriba, las plantas, los animales y los hongos, se siguen manteniendo. Los eucariotes abarcarían a los protistas, a las plantas, a los animales y a los hongos, y los monera serían los procariotes. ¿Por qué ya no existen los monera como tal? Porque con los trabajos de Carl Woese encontramos que los monera, los procariotas, se pueden dividir en 2 grupos que tienen una relación bastante diferente. Es más fácil decir que el grupo que propone Carl Woese, las arqueas, son más diferentes a las bacterias que lo que nosotros somos a veces de las mismas bacterias. Carl Woese demuestra por medio de análisis de genética que él puede agrupar entonces a los procariotes en 2 grandes grupos. Y con base en la información que tiene Carl Woese, podemos entonces agrupar a los seres vivos en 3 grandes dominios, una nueva clasificación dentro de la taxonomía linneana, que esos 3 dominios son las bacterias, las arqueas y los eucariotes. Y dentro de los eucariotes tendríamos a los 4 reinos de Whittaker: plantas, animales, hongos y protistas.